manifestando ante mi requisitoria cuál era al principio, cuando recién ingresamos al despacho, y él hace mención a un movimiento que ya estaba lanzado. Se le pregunta, concretamente le pregunto al Comodoro Estrella cuál era el motivo de ese movimiento y me expresa: quiero que tome como válido, señor presidente, los términos de mis declaraciones anteriores, pero más o menos el concepto de tomar el poder militar o tomar el poder político, y posteriormente se rectifica y dice tomar el poder militar. En ese momento se le expresa prácticamente todo lo que tiene oportunidad de decir el Comodoro Estrella cuando empieza a hablar, por lo menos cuando ingreso junto con el vicecomodoro Argente al despacho del Comodoro Pagote. Bien, ¿alguna pregunta? Señor Ricardo. Sí, señor presidente. La Fiscalía quisiera leer la parte pertinente de la anterior declaración a la que el testigo incluso se refirió, donde dice lo siguiente: el Comodoro Estrella manifiesta que esta situación es irreversible, que tiene tomado Aeroparque por su gente y que tiene tomado allí al brigadier Baldar, que tiene intención de constituirse en Morón y que otras gentes se harían cargo de otras brigadas. Aquí lo interrumpió al Comodoro Estrella y le pregunta cuál es la finalidad de ese movimiento, a lo que contesta: tomar el poder político, haciendo algunas apreciaciones más que el discente interrumpe, expresándole que no está de acuerdo. Lo mismo hace el vicecomodoro Argente y continúa diciendo el declarante: por cuanto sería reincidir en los errores del pasado. Ante esta rotunda negativa por parte de los mandos, el Comodoro Estrella se rectifica manifestando tomar el poder militar y comenzar a hacer críticas hacia la actual conducción nacional e institucional. Concretamente, habla contra el gobierno y contra la Fuerza Aérea. Si el testigo recuerda haber dicho esto y si ratifica. Me ratifico, como dije al principio, señor presidente, en todo ese contenido. Sin necesidad de que los acusados emitieran alguna proclama al realizar los hechos, sin necesidad de que dijeran una palabra ante la prevención, sin necesidad de que confesaran ante los jueces los objetivos que los guiaban, sus intenciones pueden conocerse simplemente observando los hechos que realizaron. En una corte norteamericana se estaba juzgando a un joven acusado de haber matado intencionalmente mediante 6 puñaladas a un anciano. Los integrantes del jurado fueron a deliberar y se encontraron con el problema de cómo definir, cómo tener probado o no si había sido intencional la acción, pues el acusado se había negado a declarar. Le preguntaron al juez y la respuesta fue que dedujeran la intención de los hechos probados. El juez los instruyó con más claridad. Les dijo: si alguien arroja un guijarro contra una ventana, puedo dudar si realmente quería romper el vidrio. Pero si alguien arroja un adoquín a una ventana, puedo asegurar que quería romper el vidrio. Si apreciamos la ocasión en que la rebelión se realizó, veremos que sin necesidad de acudir a otra prueba, está aquí probado que los acusados intentaban cambiar el sistema democrático. Que creemos que si alguien arroja un adoquín contra una ventana, es que quiere romper el vidrio. Si alguien le aplica 6 puñaladas a un anciano, es que tiene intenciones de matarlo. Y si en el momento en que hay 9 unidades del ejército argentino sublevadas, un comodoro intenta sublevar a la Fuerza Aérea, es que intenta realizar un golpe de Estado. Cada procesado eligió, tanto ante el juzgado como ante esta Cámara, si deseaba declarar o no.
Pero sucede que cuando los procesados declararon, cuando se defendieron a través de las declaraciones indagatorias, fueron pocas las veces que eligieron hacerlo con la verdad. Por el contrario, casi siempre los procesados prefirieron defenderse con la mentira, que reiteramos, es un derecho que tienen y que nadie pretende menoscabar. ¿Qué pueden querer lograr quienes deciden además, en esas circunstancias, tomar como rehén al jefe del Estado Mayor Conjunto? Y convencido este oficial retirado de haber logrado el objetivo, lo expresa claramente ante oficiales en actividad de la fuerza a quienes intentaba convencer de que se plegaran a sus planes. ¿Qué pueden querer lograr si además todo esto lo llevan a cabo en circunstancias en que 9 unidades del ejército de distintos puntos del país se hallaban en rebeldía y el Poder Ejecutivo, hackeado por este movimiento militar cuya potencialidad se desconocía, apelaba a alistar a la Fuerza Aérea como apoyo indispensable para las tropas leales del ejército? Los argentinos venimos sufriendo desde hace más de 50 años que grupos de inspirados, grupos de autoelegidos usurpen el poder. Venimos de una década del 70 teñida de sangre y de muerte. Tuvimos una guerra. Tuvimos y tenemos graves problemas económicos, de salud social y de educación. Y a pesar de todos esos desencuentros, de todos esos conflictos que aún hoy subyacen, conseguimos un punto de acuerdo, un lugar de tolerancia, un lugar de libertad. Libertad para elegir, libertad para cambiar, libertad aún para equivocarnos. A 4 años de las elecciones que permitieron a la sociedad reconquistar el poder, intentar un golpe de Estado es intentar destruir todo eso, es intentar retornar al autoritarismo, a la violencia y a la opresión. Y cualquier intento por evitar un enfrentamiento entre hermanos, por dramático que parezca, alcanza las mismas expresiones y se identifica con el más genuino estilo sanmartiniano. Este ha sido el espíritu que animó a los oficiales que nos comandaron el 18 de enero y que suscitó de inmediato la obediencia de quienes tuvimos el honor de servir a sus órdenes. El 18 de enero, nuestra fuerza se encontraba enferma, herida de muerte. Un olor nauseabundo brotaba desde sus mandos. La corrupción y la inconducta, la falta de soluciones a los problemas institucionales, el despilfarro, la pérdida progresiva de la vocación militar y el principio de autoridad nos habían colocado al borde del abismo, al desencuentro del soldado con su razón de ser y de existir. El choque armado era inminente y había que tomar decisiones. ¿Cómo impedir el enfrentamiento? ¿Cómo inducir a nuestros superiores a reflexionar? ¿Qué tipo de operación se debía elegir cuyas consecuencias no fueran la ruptura horizontal de la cadena de mandos? ¿Cómo elegir, en definitiva, un escenario adecuado y proporcionado a esa operación? Soy hombre de derecho y aún conservo la esperanza de que este honorable tribunal, haciendo un esfuerzo de interpretación sobre estas conductas que humildemente entiendo le son extrañas, y ante el vacío legislativo que regule el estatus jurídico de los agentes de inteligencia, arribe a una sentencia que ennoblezca y dignifique a quien la dicte, para que brille por siempre la majestad de la justicia. Espero, con amor republicano, que nuestras acciones no hayan sido en vano. Por el contrario, fortalezca nuestra institución, sea un ejemplo para nuestros camaradas y libere a nuestra fuerza de la tiranía de los corruptos, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y porque somos marianos y aeronáuticos, la de la Brigadiera Virgen de Loreto, proveer de conformidad que sea justicia.
que en el proceso no ha existido ningún elemento de juicio que permita suponer que los procesados hubieran pensado consumar tan condenable y execrable magnicidio. Sobre el particular, excelentísima Cámara, sin perjuicio de lo expuesto, me remito a las enjundiosas razones vertidas hace un momento por nuestro colega el doctor Argañarás. También cabe señalar, con la debida consideración, que los señores integrantes de la Fiscalía de Cámara no han podido sustraerse al influjo político de este proceso. Por supuesto que esta Defensoría reconoce que la rebelión es un delito político. Y pese a su vibrante arenga, tampoco han podido explicar en forma concluyente que nuestros defendidos apoyaran un acto unívoco de rebelión, ni tampoco un frustrado conato revolucionario que, según el Ministerio Público Fiscal, abarcaba varias unidades militares de la nación, lo cual resulta absurdo e impensable respecto de nuestros asistidos. Nos hallamos ante hechos ciertos y concordantes que, al decir de los vicecomodoros Puy y La Bella y el doctor Oscar Hugo Calzada, desembocarían inexorablemente en el enfrentamiento de dos fuerzas hermanas con resultados impredecibles. Al decir de Soler, llámase en general estado de necesidad a una situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico y, tal como lo señala el artículo 34 en su inciso tercero del Código Penal, no será punible el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. ¿Qué razón pudo esgrimir la autoridad aeronáutica militar para justificar que, no obstante la orden del juez de grado en el sentido de ser la Gendarmería Nacional la fuerza preventora, recién remitió a los procesados al edificio Centinela después de haberlos sometido a un interrogatorio de más de 8 horas? ¿Qué abogado asistió a los imputados en esas circunstancias? ¿Qué autoridad judicial constató los medios utilizados en tal irregular medida? Evidentemente, todos estos cuestionamientos no habrán de encontrar respuestas, o al menos las mismas no se ceñirán a la ortodoxia judicial. Pero, ¿por qué justamente a estos militares que concretaban, y a este grupo que concretaban sus pretensiones, que concretaban sus reclamos, como lo concretan los maestros, como lo concretan los obreros, como lo concretan los funcionarios y empleados del Poder Judicial, cómo concretan sus reclamos y señalan a los responsables de sus infortunios? ¿O no reclaman acaso la cabeza del ministro de Economía a todos los gremios de este país? ¿O no está en la calle y en todos nosotros, si no estaríamos ejercitando un cinismo y una hipocresía incalificable? Y porque todos pretendamos, porque creemos que este hombre está equivocado o no sabe, o no responde a nuestros intereses, debe irse, ya estamos encuadrados dentro de la figura de la rebelión, excelentísima Cámara. O pedir por Surril, por la cabeza de Surril no es rebelión, y pedir por la cabeza de Crespo sí. Es que esta gente conoce justamente la falencia y la gravedad de conducta de los funcionarios por quien reclamaban el alejamiento, y sus protestas eran justificadas, eran lógicas, y en ningún momento se ha acreditado de manera alguna tampoco de que haya habido expresiones tendenciosas u orientadas a objetivos como lo que pretendió calificar el Ministerio Público con respecto a mi defendido fundamentalmente. Señores jueces, intentar derrocar la democracia de hoy es enfrentar a la sociedad argentina, porque la democracia es de todos y la defendemos todos, y por eso el golpe fracasó. El golpe fracasó porque los distintos integrantes de la sociedad cumplieron con su deber, hicieron respetar sus derechos y no le tuvieron miedo a la prepotencia. Porque los pasajeros reclamaron,
porque Fanny Mandelon se animó y filmó lo que hacían los sublevados, porque el comandante de Gendarmería Díaz se negó a obedecer al vicecomodoro La Bella, porque el comisario Parkinson concurrió por su propia iniciativa cuando se enteró de los hechos que ocurrían, porque el comodoro Goyo Gana se resistió, porque el vicecomodoro Pocio Ortiz de Rosas, cuando no sabía si Estrella era o no era el nuevo jefe, le dijo que no iba a colaborar con él, que no estaba de acuerdo porque sería reincidir en los errores del pasado, porque el brigadier Zambrisi y el comandante Salva actuaron con energía, porque los fiscales que están aquí conmigo, Ibarra y Chaffardini, estaban presentes mientras ocurrían los hechos. Por todo eso el golpe fracasó. Porque el golpe fracasó porque cada uno de nosotros cumplió con su deber. Y hoy nos toca aquí, a nosotros, al Poder Judicial, cumplir con nuestra parte. Como fiscales nos sentimos representantes de todas las personas que mencionamos, de todas las víctimas, del comodoro Goyo Gana, del comisario Parkinson, del comandante Díaz, del personal del aeropuerto que no pudo trabajar, de todos y cada uno de los pasajeros que no pudieron viajar y de las personas que fueron amenazadas, de la sociedad argentina entera a la que se pretendió atemorizar y reprimir. Y con esa representación venimos a pedir a este tribunal que, aplicando las penas que la ley establece, demuestre cuáles son los límites, que los prepotentes sepan que no hay impunidad para los golpistas, que la sociedad argentina no tolera más actos despóticos y de fuerza, que aprendimos definitivamente a respetarnos aún en nuestras diferencias, que aprendimos que por sobre la ley de la fuerza está la fuerza de la ley. Y por todo ello, señores jueces, que solicitamos, apliquen a Daniel Sergio Cedres la pena de 4 años de prisión, a Juan José Arbiza la pena de 6 años de prisión, a Rafael Cobo la pena de 9 años de prisión, a Guillermo Miguel Ramón Ferrari la pena de 11 años de prisión, a Enrique José Calzada y Alberto Víctor Telias la pena de 13 años de prisión, a Oscar Hugo Calzada la pena de 15 años de prisión. A todos ellos, más accesorios legales y costas. No duden, señores jueces, que de acuerdo a la ley y para toda la sociedad argentina, aceptar esta petición será justicia.